Buenos días, queridos hermanos y hermanas. No hay nadie en la iglesia esta mañana. Un segundo intento. ¿Sí? Buenos días. Ay, ay, ay. Algunos están despertando recién. Qué gozo poder estar en la casa del Señor. Estamos siguiendo la serie del Evangelio de Juan. La semana anterior el pastor Fernando compartió en la primera parte de este capítulo 16, Juan 16, cómo el Señor en su discurso está preparando a sus discípulos para su partida. Y obviamente podemos entender la tremenda tristeza y dolor que implicaba para los discípulos saber que el Maestro se iba a ir. 3 años de compartir día y noche. No hay ningún seminario teológico tan completo como estar 3 años con Jesús. Día y noche, viajando juntos, comiendo, escuchando, presenciando los milagros, meditando en las parábolas. ¡Qué experiencia tan hermosa! Y Jesús empezó a prepararles. Les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera en manos de los romanos, y los discípulos no lograban entender todo lo que él trataba de comunicarles. Y cuando llegamos a este capítulo 16, versos 17 adelante, vemos que en esta segunda parte los discípulos van a tener dificultad de entender lo que Jesús quiere comunicarles. Miren en el versículo 17, Juan 16, 17. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Bueno, ¿qué quieres decir con todo esto de dentro de poco no me verán y después volverán a verme? Así que dice el texto, verso 17, que algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué quiere decir con esto de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? ¿Y por qué? ¿Porque voy al Padre? Luego insistían: ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Podemos un poco colocarnos en la situación de los discípulos. Estas frases de Jesús casi parece un trabalenguas, ¿no? ¿Qué es eso de dentro de poco me verán, dentro de poco no me verán? ¿Qué es eso de poco, ver, no ver? No le entienden a Jesús. Están pensando, están mirando hacia el uno al otro. Parece que ni siquiera se atreven a verbalizar, pero Jesús sabe lo que hay en el pensamiento. Por eso dice el verso 19, Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto y entonces les dijo: ¿se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Y casi podemos imaginarnos la cabeza de los discípulos afirmando y diciendo: sí, exactamente, no te entendemos, ¿qué estás queriendo decir? Verso 20, les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores, porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me pedirán nada. Les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Ahora sí
que estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas, ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. ¿Ahora creen?, contestó Jesús. Miren que viene la hora, y ya es la hora en que ustedes serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa, y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Cuando uno lee detenidamente este texto, lo primero que salta a la vista es que Jesús está hablando de emociones. Habla de tristeza, habla de alegría, habla de aflicciones, habla de paz. Así que permítanme hacerles unas preguntitas para que hagamos ese puente y entendamos de qué habla este texto. A los que están en la presentación vamos a ir hacia atrás. Y quisiera que pienses por un momento, ¿cuál fue el momento más alegre de tu vida? ¿Puedes hacer un repaso rápido y pensar la alegría más grande que has tenido? ¿Cuál fue el momento más alegre? Bonito sería que alguien se anima y nos comparta, somos familia. A ver, ¿quién se anima y cuenta cuál fue ese momento tan alegre que quedó marcado en tu vida? Muy bien. En el primer turno alguien dijo algo semejante, cuando supo la noticia de que iba a ser papá. En este caso Marco dice cuando nació su hijo. Qué milagro tan extraordinario es, ¿no? La vida. Y sentir que uno cooperamos con Dios con el milagro de dar vida, ¿no? Qué cosa extraordinaria. Bueno, Marco, tengo que decirte que hay algo mejor que ser papá. No, ser abuelo. Porque ser papá doblemente. Mi hermano una vez me dijo hace muchos años, Igor, cuando seas abuelo vas a comer el postre de la vida. Y sigo deleitándome con ese postre. Es una alegría impresionante ser papá. Pero la siguiente pregunta, ¿cuál fue el momento más triste de tu vida? Y aquí no voy a pedir que lo compartan porque tal vez tu dolor es muy profundo y no te animas a divulgarlo públicamente. Está bien. Somos respetuosos. Pero quiero que esa respuesta que estás dando ahora, quiero que conectes con ese dolor, con esa tristeza. No te pido que la niegues. No te pido que la ignores. No te pido que espiritualices tu dolor. Porque muchas veces como evangélicos salimos con frases rapiditas, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay un corazón triste si alaba a Dios. Y tratamos de cubrir rápidamente el dolor. Ahora no te pido que tapes tu dolor. Al contrario, conéctate con tu dolor más profundo. Con esa tristeza de la cual no hablas con nadie. Tal vez en tus momentos de mayor intimidad le hablas a Dios, apenas a Él le puedes decir de tu tristeza. Conéctate con tu dolor. Hago una pregunta más. ¿Será posible que alguna experiencia nos permita pasar de la tristeza a la alegría? ¿Habrá posibilidad que ese dolor en el cual tú estás pensando dé lugar a una alegría genuina y profunda? Con esa pregunta en mente vamos a analizar este texto en el cual Jesús sabe que sus discípulos van a enfrentar la tristeza de su partida y los quiere preparar. Así que nos hacemos la pregunta en esta mañana:
¿qué resultados traerían la muerte y la resurrección del Señor Jesús? Porque de eso se trata en este texto. Jesús les está hablando claramente de que Él va a partir. Les va a hablar de su muerte, de su resurrección. Les está preparando. Por eso es que en el verso 28 dice: salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Ahora ya les ha comunicado. De lo que se trata es que va a retornar. Pero ese retornar al Padre significa la cruz. Y la cruz va a traer dolor y sufrimiento. Así que, ¿qué resultados traerían la muerte y resurrección de Jesús? En primer lugar, el primer resultado: pasar de la tristeza a la alegría. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Miren en el verso 20 en sus Biblias. Les aseguro que ustedes llorarán de dolor. Wow, esa es una afirmación fuerte, ¿no? Les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. En este texto es muy interesante el contraste entre los discípulos y el mundo. Mientras los discípulos están tristes, el mundo se alegra. Pero después les dice algo tan consolador. Después de decir, ustedes van a llorar, ahora les dice, pero se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Y coloca un ejemplo precioso que las hermanas van a entender mucho mejor que nosotros los varones. Dice, la mujer que está por dar a luz siente dolores, porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Bueno, el famoso dolor del parto es tan profundo que aún hay toda una escuela psicológica que habla del trauma del nacimiento. Los hombres no tenemos idea de lo que es, pero algunos de nosotros hemos acompañado de cerca a la esposa, a una hija. Qué dolor tan impresionante, qué sufrimiento. Pero el texto de Jesús es tan hermoso porque dice que esa angustia de la madre, una vez que ha dado a luz, se olvida totalmente por la alegría de ver a su niña, a su niño, por la alegría de ver que hay una nueva vida, un nuevo ser. Y qué hermoso que Jesús usa la comparación de la mamá que da a luz un nuevo ser con su propia muerte y resurrección. Porque cuando Jesús resucita, una nueva vida. Es Jesús, pero a la vez es Jesús diferente. Es el cuerpo glorioso de Jesús resucitado. Y les dice a sus discípulos, van a tener sufrimiento, van a llorar. Pero les consuela y les anima. Pronto esa tristeza va a dar lugar a una gran alegría. Me admira la capacidad de empatía de Jesús, adelantándose y sintiendo lo que van a sentir los discípulos. No niega la tristeza, no niega el dolor, pero les consuela y les dice, esa tristeza es temporal. En el caso de los discípulos, ¿cuántos días duró? 3 días. Mientras Él estuvo sepultado, el domingo de resurrección fue la gran noticia. Hemos visto al Señor. Y la tristeza dio lugar a una alegría tan profunda que miren que en el verso 22 les dice, lo mismo les pasa a ustedes, ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, es decir, cuando resucite, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Está reconociendo que la alegría de su resurrección es incomparable. Nadie les va a quitar esa alegría. Así que hemos empezado preguntando, ¿qué resultados traería en la vida de los discípulos la muerte y la resurrección de Jesús? Y en primer lugar encontramos que significaba pasar de la tristeza a la alegría. En segundo lugar, Jesús les va a hablar que su resurrección les va a permitir conocer el poder de la oración y sobre todo de la oración en su nombre. Verso 23 dice claramente, en aquel día ya no me pedirán nada.
les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Notan el contraste? Nada y todo. En aquel día no van a pedir nada, pero les aseguro que todo lo que pidan en mi nombre, mi Padre se los dará. Verso 24. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. ¿Para qué? Para que su alegría sea completa. El Señor Jesús ya les ha dicho que cuando vean al Jesús resucitado, van a tener una alegría que el mundo no se las va a quitar. Ahora quiere que la alegría sea completa. No solamente la alegría del Jesús resucitado, sino la alegría de que su oración ha sido contestada y su alegría se complete. Yo estuve meditando y pensaba, Señor, ¿por qué en medio del contexto de tu muerte y del sufrimiento que va a traer, les hablas a tus discípulos sobre la oración? Al principio me parecía que no se conectaban mucho lo uno y lo otro. Pero pensándolo bien, claro que tiene una conexión muy profunda. Porque les está preparando para la tristeza, para el sufrimiento, pero también les está diciendo, hay un camino de transformar la tristeza en alegría. Y ese camino se llama oración al Padre en mi nombre. Hasta ahora nada han pedido. Pidan y se los dará. No solamente lo enfatiza en los versos 23, 24. Miren cómo lo dice tan claramente. En el verso 25 dice, les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. Está diciendo que una vez que Él resucite, va a hablar con toda claridad y va a enseñar sobre el Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, vuelve a enfatizar, pedirán en mi nombre. Y aquí hay una declaración de Jesús por demás rara. Como quien dice, Señor, ¿cómo te atreves a decir eso? Porque les dice, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre. A ver, Señor, ¿cómo así? Estás tratando de animar a tus discípulos, les está diciendo que pidan y ahora dices, no voy a rogar al Padre por ustedes. ¿Por qué? Es muy interesante lo que viene a continuación. Dice, no voy a rogar al Padre por ustedes, ya que el Padre mismo los ama. Los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Así que está diciendo, no necesito interceder por ustedes al Padre, porque como el Padre los ama, Él va a responder a todo lo que ustedes pidan en oración. ¿Notan lo profundo de esta promesa? Jesús está preparándoles para su ausencia y les da una buena noticia. El Padre, que los ama profundamente, como hemos entonado en las alabanzas esta mañana. Rodéame, abrázame con tu amor, Padre. A un mundo huérfano, Jesús les viene a compartir al Padre. Nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. La gran noticia es que a través de su muerte y resurrección, Él nos ha dado acceso directo al trono del Padre Celestial. Él nos asegura de su amor. Así que en el contexto de una profunda tristeza, Jesús nos habla de la oración porque ese es el camino de transformar la tristeza en una gran alegría. Pero en tercer lugar, la resurrección va a traer la posibilidad de experimentar paz en medio de la aflicción. En el verso 29 es muy interesante que los discípulos le dicen, ay, ahora sí te hablamos, ahora sí hablas claramente. Ya no usas comparaciones, metáforas, alegorías, parábolas. Ahora te entendemos, has hablado sin rodeos, vas a volver al Padre, ya te entendemos. Y tan alegres estamos que dicen, creemos porque saliste de Dios y nos has hablado con toda claridad.
De pronto parece que han cambiado los sentimientos, se sienten muy firmes, muy seguros. ¿Y qué les dice Jesús? Así que ahora creen. Oh, qué bueno. Miren, y les va a advertir algo muy interesante. Miren que viene la hora, y ya es esa hora, en que ustedes serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. ¿Qué contraste? Creemos, estamos seguros. Con que están seguros, dice Jesús. En realidad me van a dejar. Cada uno se va a ir. Y en ese contexto dice, sin embargo, solo no estoy. Y vuelve a hablar de la relación con su Padre. ¿No es verdad que en todo el Evangelio de Juan nos encanta ver cómo Jesús habla una y otra vez de su relación íntima con su Padre? Y dice, aunque ustedes me abandonan, el Padre no me va a dejar. El Padre va a estar conmigo. Y el verso 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y así termina Jesús este discurso del capítulo 16. Miren qué cosa tan hermosa. Uno podría imaginarse que después de que escuchan la promesa, que la tristeza se va a convertir en alegría, que todo lo que pidan al Padre lo van a recibir, que de aquí en adelante la vida va a ser solo éxito, solo alegría, de triunfo en triunfo, la vida es lo máximo. Y sin embargo Jesús les dice, sin embargo, en el mundo hay aflicciones y ustedes van a enfrentar aflicciones. ¿No les parece que es muy realista? Me temo que muchas veces nosotros ingenuamente pensamos que en el momento de la conversión, ¿no? Confesamos nuestro pecado, recibimos el perdón y nos imaginamos que de aquí en adelante la vida va a ser una taza de leche. Todo va a ser perfecto, no va a haber ningún problema. ¡Qué gran mentira! Falso. Después de convertirnos, claro que hay lucha, claro que hay problemas. Y me temo que muchas personas se han desanimado creyendo que le hicieron una promesa que no se cumplió. Pero ahora Jesús les dice a sus discípulos, todo esto les he dicho y les he advertido, como dice el dicho, guerra anunciada no mata soldado. Les está preparando. Todo esto era para prepararles, para avisarles que en el mundo tendrán aflicción. Y sin embargo dice, aunque en el mundo tendrán aflicción, en mí van a encontrar paz. ¿No les parece que cambia nuestro concepto de paz? Hemos creído que la paz es ausencia de conflictos. La paz es ausencia de guerras. Todo una maravilla. No. Jesús dice, la paz que yo les doy es en medio de las aflicciones. Van a tener aflicciones. Pero en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, van a descubrir la paz que yo les doy. Y termina con una nota de esperanza. Anímense, hermanos de Dios en Cristo, hermanos que están luchando y sufriendo, que tienes una oración que la vienes haciendo una y otra vez y parece que el Señor no te ha contestado. Anímense. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. Esta es una frase que tiene un sentido profético, porque todavía no ha muerto. Pero él sabe que su muerte, que parece que es la derrota más grande, en realidad es la gran victoria. Va a morir, va a pagar la deuda, va a llevar nuestras enfermedades en la cruz y va a resucitar. Y porque él ha vencido, nosotros venceremos. La Escritura dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Si con Cristo estoy juntamente crucificado, he muerto al pecado con Cristo y juntamente con Cristo he resucitado a una nueva vida. Así que hay una buena noticia para ti. Tu dolor, tu aflicción no tiene la última palabra. Aquello que está tan dentro tuyo y ni siquiera te animas a hablarlo, ni siquiera con la persona más íntima. Dios quiere decirte que ese dolor se va a transformar en victoria, porque Jesús ya venció. Estamos identificados con Él. Anímense. Así que permítanme extraer 3 lecciones que este texto nos desafían, nos animan, nos comparten. En primer lugar, la tristeza por causa del pecado se convierte en alegría cuando recibimos el perdón de Cristo. ¿Recuerdan que les pregunté, ¿hay alguna experiencia que nos permita pasar así de la tristeza a la alegría? Bueno, el día de nuestra conversión. Yo todavía recuerdo, joven de 14 años, viviendo en un barrio periférico de la ciudad de La Paz, tomé clara conciencia de mi pecaminosidad. Estaba internamente afligido, consciente que me había separado de Dios. Le confesé al Señor mi pecado. Estaba solo en mi habitación y recibí el perdón de Dios. La maravilla de sentirme perdonado y amado por Dios me permitió pasar de la tristeza a la alegría, el nuevo nacimiento. Pero sé que algunos de nosotros también hemos pasado de la tristeza de ver un ser amado que está por morirse y hemos clamado a Dios y Dios ha respondido y hemos descubierto el poder de la oración en el nombre de Jesús. Y la tristeza se convirtió en alegría. Como dice el Salmo 30, has cambiado mi tristeza en alegría. Tenía que estar vistiendo ropa de luto y estoy con ropas de alegría porque Dios hizo el milagro. Dios puede transformar la tristeza en alegría. Así que, por un lado, el texto nos habla de este renacer. La resurrección de Jesús habla de la esperanza nuestra, de un cambio profundo que Dios hace. Pero descubrir que nuestras oraciones son contestadas completa la alegría, hace que la alegría sea mucho más profunda. Y en tercer lugar, por la victoria de Cristo podemos experimentar paz en medio de las aflicciones de este mundo. No les estamos dando un evangelio barato, una promesa de que todo va a salir bien. No, claro que hay problemas, pero aún esos problemas son bendiciones disfrazadas. Dios te manda un regalito, pero el disfraz es tan bueno que el papel de regalo dice problema, sufrimiento, pruebas. Rompes el papel y descubres que en realidad hay una bendición de parte de Dios. Puedes tener paz en medio de las aflicciones. Así que esta mañana termino con esta pregunta, queridos hermanos. ¿Qué tristeza, qué aflicción, qué dolor que estás viviendo en lo más profundo de tu ser quieres traerle a Dios en oración esta mañana? Sabiendo que el victorioso Jesús ha prometido que todo lo que le pidas al Padre, el Padre lo hará. Cada uno ha pensado en eso, ese dolor, esa tristeza, ese sufrimiento profundo. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué tal si al hermano que está a tu derecha, a la izquierda, le pones el brazo encima y oramos el uno por el otro?
Tal vez ni siquiera hace falta que digas cuál es tu tristeza. No. Simplemente ora por el hermano a tu derecha y dile lo que la palabra de Dios dice. Tu aflicción se va a transformar en alegría porque Cristo ha vencido. Dale una palabra de consuelo y de ánimo a la persona que está a tu derecha y viceversa. Después de que oren por ti, haz lo mismo por el otro. Asegúrale que la promesa de Dios se va a cumplir. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Él ha cambiado nuestra tristeza más profunda en una gran alegría. Oremos ahí donde estás, con la persona que está a tu lado. Escuchemos un hermoso murmullo de oraciones de toda la iglesia, orando al Padre. Oramos ahí donde estamos. Lleva a tu hermano, a tu hermana en oración. Anímale. Oramos ahí donde estamos. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo.